Gracias por conectarte con nosotros en este día. Es una bendición alabar al Señor y escuchar su palabra con ustedes. Quiero recordarles que este martes tendremos nuestro estudio bíblico en inglés a las 6:30 de la tarde y en español a las 7:30 de la noche. El jueves nuestro grupo de jóvenes se reunirán a través de Zoom a las 7:30 de la noche. Alguna otra información se hará a través de la página de jóvenes. Recuerden que los viernes tendremos nuestro servicio de discipulado a las 7:30 de la noche. También tenemos un tiempo de oración a través de YouTube y Facebook de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Si tienes alguna petición, envíanos un mensaje en nuestra página de Facebook o comenta aquí abajo. Estaremos orando por ustedes. Dios les bendiga. Dios les bendiga, amada iglesia. Venimos en esta tarde a cantar salmos al nombre de nuestro Dios, nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador y Rey. Después de que recordamos la semana pasada todo lo que nuestro Señor, nuestro Rey Jesús tuvo que pasar en esa cruz, donde Él entregó su vida, pero al tercer día Él resucitó para darnos la victoria y podamos estar todos reunidos en su nombre. Y justo vamos a cantar en este día que Él vive y vamos a declarar, como el apóstol Pablo dijo en una de sus cartas: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida esa muerte. Y vamos a declarar que Él vive y que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro amado Señor y Salvador, nuestro Rey Jesús. Amén. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vive está. Aleluya. Adoramos y alabamos al que vive por siempre.
de los muertos. Espíritu Santo, mora en nosotros. Y vamos a declarar a través de este verso. El mismo poder al enemigo derrotó. El mismo poder, El que en mí vive hoy. El mismo poder al enemigo derrotó. el mismo poder. Es que en mí vive hoy el mismo poder que al enemigo derrotó. El mismo poder es el que en mí vive hoy. Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vive. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vive está. Aleluya, oh, 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 aleluya, oh, 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 aleluya, mi Cristo vive está. te alabamos y exaltamos al Rey que vive por siempre. Y agradecemos su santo nombre, el Rey de Reyes, Señor de Señores, nuestro Salvador. Asiste la muerte, Señor, y te alabamos y te glorificamos por esa victoria que nos diste en la cruz del Calvario, y porque tu muerte significa vida y vida eterna para nosotros, sus hijos. Amén. Amén. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es, amados hermanos, estamos aquí y en nuestra primera alabanza hemos podido declarar que Cristo nos ha hecho más que vencedores. Y en Romanos 8:28 nos da una promesa que debemos agarrarnos de ella. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque Él nos conoció, amados hermanos, Él nos formó, Él nos predestinó. Él es aquel que nos ha hecho conforme a la imagen de su Hijo. Y como Él nos formó, solamente Él nos conoce. Desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, Él nos escogió, hermanos. Y podemos decir que solamente podemos creer en su palabra, lo que su palabra dice que somos. No podemos creer en lo que las noticias dicen que está pasando, no podemos creer en las mentiras del enemigo, que es muy fácil caer, porque luego dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? ¿O desnudez? ¿Peligro o espada? ¿Nos sentimos así, amados hermanos? ¿Nos sentimos atribulados? Pues esta es la confianza que tenemos en Él. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué verdad tan maravillosa, hermanos, poder ver que a pesar de esta circunstancia, esta situación, Dios nos libra. Dios está con nosotros. Todas estas cosas nos están ayudando en muchas áreas de nuestra vida. Hay que reconocer y darle gloria y honra a Dios por cada etapa, por cada día, día a día, como dice la pastora, vivir el día a día. Gracias, Señor, porque nos das vida un día más, porque podemos, a pesar de no poder salir de nuestros hogares, podemos disfrutar, Señor, de estar en familia. Bendícenos, Señor, bendice este lindo tiempo de alabanza y que podamos declarar con nuestros labios
labios que queremos serte fieles solamente a ti, creerte solamente a ti, porque tú nos conoces y tú nos formaste y tú eres el único que puede decir quiénes somos. Nuestra identidad está en ti, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Amén. Él es nuestro Rey. ¿Quién soy yo para que el gran Rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor.
Qué maravilloso saber que podemos decir quién somos gracias a lo que nuestro Señor Jesús hizo en la cruz por nosotros. Y es por eso que vamos a levantar su nombre en esta tarde. Vamos a decir que Él es precioso, que no hay ningún nombre tan bello como Él, que solamente el nombre del Señor es el nombre que podemos invocar y que nos trae salvación, justicia y sanidad en nuestras vidas. Vamos a declarar eso en esta tarde, hermanos, que solamente Jesús es el único nombre dado a los hombres que podamos ser salvos, y no hay nombre tan hermoso y tan bello como el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuán hermoso y cuán bello es tu nombre, Señor Jesús. Entregamos nuestras vidas a ti. Entregamos todo nuestro ser a ti, Señor. Y exaltamos solo el que es digno de gloria, que eres tú, Señor. Precioso, precioso Dios, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Murió pensando en nosotros, en obediencia a nuestro Padre Celestial. Y es por esa razón que vamos a declarar, que le exaltamos. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Precioso, precioso Dios, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, diste la cruz, moriste pensando en mí. Tu nombre levantamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. No hay otro nombre que podamos ser salvos, solamente el nombre de nuestro Señor Jesús. Y entregamos nuestra alabanza al único que es digno de gloria, honra y honor, el que nos dio la salvación con su sangre preciosa. Cantemos, iglesia, tu nombre exaltamos, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos,
el nombre de Cristo, el nombre de Cristo, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Solamente levantamos el nombre de nuestro Rey, que es digno de gloria y honra y honor, y digamos una vez más: tu nombre levantamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo, tu nombre exaltamos en esta tarde, tu nombre le exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo. Una vez más, el nombre de Cristo. Exalte su nombre, el Señor Jesús. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, tu nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Alabamos solamente el nombre de nuestro Rey y Salvador, nuestro Señor Jesús. A Él sea la gloria, la honra y el honor por todos los siglos de los siglos. En esta tarde, Señor, queremos que sea tu palabra, la que es más cortante que espada de dos filos, que penetre en nuestro corazón y que nos enseñe lo que tú tienes preparado para nosotros. Gracias, Señor. Guía a tu siervo para que pueda exponer la palabra y que ésta podamos escucharla y aplicarla en nuestras vidas. Amén. Muy buenas noches, estimados, apreciados y queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas. Les saludamos cariñosamente desde este lugar para traerles en esta noche un mensaje muy importante para nuestra vida cristiana en estos momentos, en estos tiempos donde necesitamos, como pueblo de Dios, como iglesia, levantar la voz profética. Esto es ser testigos fieles del Señor. He titulado a este tema que quiero compartirles a todos ustedes en esta noche: fieles testigos de Jesucristo. ¿Cómo llegar a ser fieles testigos de Jesucristo? Esto es en la vida del apóstol San Pablo. Y quiero leerles, para empezar, este pasaje que encontramos en su carta que escribe a los cristianos de Corinto. Corinto era aquella emblemática ciudad, centro y catedral de la filosofía griega. Allí donde el apóstol San Pablo también discurrió, muchas veces se acercó allí y predicó allí el Evangelio en Atenas. Y entonces quiero dirigirme a todos ustedes en esta noche para referirnos a estas palabras del apóstol San Pablo cuando él escribe a los cristianos de Corinto en su segunda carta, en el capítulo 4 y en los versos del 1 al 11. Él escribió en realidad su primera carta en su segundo viaje misionero. Esta carta segunda, que en realidad no es la segunda, sería la tercera en realidad, porque los comentaristas bíblicos
nos comentan de que se ha perdido esa segunda carta y esta viene a ser esta segunda real que vamos a leer. En el capítulo 4 encontramos las palabras de Jesús, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Estas palabras verdaderamente reflejan de la manera como el apóstol Pablo había estado siendo cuestionado, observado en su manera de llevar el evangelio. Es así que el apóstol San Pablo se atreve a escribir estas palabras. Su certeza, en realidad, como testigo de Jesucristo, pero fiel testigo de Jesucristo. Como se suele decir, un texto fuera de su contexto es un pretexto. Fíjense ustedes, en el capítulo anterior, capítulo 3, versículo 16, dice así: cuando se conviertan al Señor, respondiendo a aquellos detractores, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Por lo cual, ya dice el capítulo 4, por eso yo les refería las palabras últimas del capítulo 3, porque dice por lo cual, es decir, en conclusión, en consecuencia, yo les estoy argumentando esto. Y en las palabras que hemos leído, y ustedes han escuchado bien, hace 7 contrastes para iniciar. Habla del contraste entre lo oculto y lo manifiesto, entre las tinieblas y la luz, en segundo lugar. En tercer lugar, los que son maestros y los siervos. En cuarto lugar, los ciegos y los iluminados. En quinto lugar,
los débiles y los poderosos. En sexto lugar, las pruebas, pero las victorias sobre las pruebas. Y por último, la muerte o la vida. Estos 7 contrastes están rodeando este pasaje que acabamos de leer. Pero yo quiero referirles en esta noche a 7 características del verdadero testigo y que es fiel al Señor. Por eso, como les dije al principio, vamos a hablar esta noche acerca de los fieles testigos de Jesucristo. Y hermanos y hermanas, el Señor nos llama a ser fieles testigos suyos. Cuando el Señor Jesús, que murió y resucitó gloriosamente, se aparece a sus discípulos en el capítulo 1 de los Hechos, diciendo de esta manera, dice: estando juntos los discípulos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Eso fue en el día de Pentecostés, es decir, desde este momento, 50 días después. Luego continúa diciendo Lucas: entonces los que se habían reunido se preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiero rescatar solo una palabra de lo que acabamos de leer en Hechos. Dice el Señor a los discípulos: me seréis testigos. No dice: me daréis testimonio. No dice: hablaréis de mí y de estos hechos que han ocurrido desde la milagrosa y sobrenatural manifestación del niño de Belén, el Emmanuel, Dios con nosotros. Milagro de la historia, hasta la siguiente historia que tenemos importante en su muerte en aquel día. Recuerdan que en estos días hemos estado escuchando las palabras de Jesús en la cruz. Y una de las palabras era: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es que no es que Dios lo había desamparado, sino que la carga del pecado era tan grande, esa carga que llevaba nuestros pecados, hermanos y hermanas, amigos y amigas, que se siente como abandonado Jesús. Pero allí está esa gran transacción gloriosa. El término de la ley, Él cumpliendo la ley por nosotros y muriendo en la cruz, cargando con nuestros pecados, el justo por nosotros los injustos, los pecadores. Y luego la gracia de Dios en adelante, que Él vino a establecer para nosotros. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces daréis testimonio. Y recuerden, hermanos y hermanas, amigos y amigas, que Jesús había dicho, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y la cruz implica muerte. La cruz implica muerte. Allí donde Jesús murió, pero resucitó gloriosamente. Y entonces, ahora, justamente el apóstol San Pablo entendió esta gloriosa verdad del Cristo muriendo, el Señor a quien él reconoce cuando él estaba persiguiéndole camino a Damasco. El Señor le encuentra y le hace encontrar consigo mismo y le llama. Entonces, estas son las palabras de Pablo aquí. Y aquí hay 7 características del testimonio cristiano, empezando en la vida del apóstol San Pablo. Usted y yo somos testigos también. De modo que aquí está el llamamiento a vivir estas características. ¿Qué dice Pablo aquí? Capítulo 4, versículo 1. Por lo cual, dice Pablo, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. ¿Qué es la primera característica de aquellos que hemos de ser fieles testigos y de Jesucristo? No para dar simplemente testimonio, sino testigos de la obra y del poder del Evangelio en nosotros, su obra para con nosotros. Entonces, lo que dice el apóstol San Pablo tiene en cuenta él la voluntad del Dios Padre y el Hijo. Su voluntad y la voluntad de Jesucristo, ¿cuál era? Vayan, esperen, porque el Espíritu Santo vendrá sobre vosotros y me seréis testigos. Me seréis testigos. Es la voluntad de Dios que seamos testigos de Él, testigos de su muerte, pero testigos de su resurrección, obrando en nuestras propias vidas. Lo veremos aquí más adelante. En primer lugar, entonces, es su voluntad. Este ministerio que hemos recibido por la misericordia de Dios, en la que sostiene el ministerio de los testigos fieles. De lo contrario, estarán caminando la vida cristiana en sus fuerzas y de pronto por ahí se desmayan y se apartan de la gloriosa verdad y del camino que Jesucristo ha trazado. En segundo lugar, dice el apóstol San Pablo, antes bien, renunciando a lo oculto y a lo vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana, primero hacia los hombres, pero también delante de Dios. Miren, a Pablo le acusaban de ser un farsante, de ser un palabrero. Y él no era un palabrero, sino había creído en el poderoso Jesucristo victorioso del Calvario. Entonces, la verdad, dice, es la que sostenía la vida de este testigo. Primero, su voluntad. En segundo lugar, su verdad. La verdad de esa muerte expiatoria. En tercer lugar, dice el apóstol en el versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, dice el apóstol, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. ¿Qué es lo que está diciendo? Predicamos lo que somos simplemente voceros. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo, señalando a Él como el único y verdadero Salvador. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida.
Nadie llega al Padre si no es por Él. De modo que, número 1, su voluntad. Número 2, su verdad. Número 3, sus voceros, que somos tú y yo, amigo y amiga, hermano y hermana. Somos simplemente sus voceros, embajadores. En esta misma carta, en el capítulo 5 y empezando el capítulo 6 de Segunda de Corintios, Pablo dice que no recibamos en vano la gracia de Dios. Hemos recibido el evangelio por gracia, la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Y como dijo Jesús, de gracia recibisteis, dad también de gracia. Y yo siempre agrego, si recibimos de gracia y no damos de gracia, qué desgracia. Entonces, amigo y amiga, por su voluntad, por su verdad, somos sus voceros. En cuarto lugar, fíjate qué expresión más bonita dice el apóstol San Pablo. Pero tenemos, dice en el versículo 7, este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sean de Dios y no de nosotros. ¿Qué dice que somos? Vasos. Es por su voluntad, es por su verdad en segundo lugar. En tercer lugar, somos sus voceros. En cuarto lugar, somos vasos, utensilios, siervos, para servir simplemente. Y qué interesante, que dice que somos vasos de barro, porque en aquel tiempo, en muchos hogares de aquel tiempo, y en algunos palacios, los vasos hasta eran de oro, o eran de plata, o de cualquier otro metal. Pero Pablo dice, tenemos este tesoro en vasos de barro, débiles, quebradizos. Y entonces, esa es la gracia y la gloria del Evangelio. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Y luego agrega, en quinto lugar, vamos esta noche a ver esta otra quinta característica que dice, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¡Qué precioso! Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, somos débiles, barro, pero el poder en nosotros. Y no por las capacidades, por los logros nuestros, que vamos a honrar a Dios con nuestras vidas. No, sino por lo que Él es en nosotros. No por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Él ya ha hecho en nosotros. En sexto lugar, ya vamos terminando, en sexto lugar dice el apóstol San Pablo, en el versículo 10, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Miren qué gloriosa verdad. Número 1, su voluntad. Número 2, su verdad. Número 3, somos sus voceros. Número 4, somos sus vasos. Número 5, la validez es su poder en nosotros y a través de nosotros. Y número 7, su victoria. ¿Por qué? El número 6, su victoria. Dice, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¡Qué gloriosa verdad, mis amigos y mis amigas, hermanos y hermanas! Miren, la muerte de Jesús. Él descendió del cielo, se hizo hombre y tan humilde y siervo, entregándose en obediencia hasta la cruz, y vino a esta tierra. Y fíjense, y Él murió, pero resucitó también en aquella cruz. Y miren ustedes,
Esa cruz nos indica nuestra relación con Dios y nuestra relación con el prójimo. Por eso Jesús pidió que los que le sigan tienen que entender y conocer esta gloriosa verdad, esa relación vertical con el Dios creador. Jehová es mi pastor, Él es nuestro pastor. Y entonces, y nuestra relación horizontal con el resto de nuestra familia, de la comunidad, de la iglesia y en donde nos encontremos. Esta es la vida cristiana verdadera. Esta es la ley que cumplió Jesús, amando a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. ¡Qué gloriosa verdad! Su victoria en la cruz del Calvario, su gracia para nosotros. Por eso es que el apóstol Pablo dice que no recibamos en vano la gracia de Dios. Y por último, para terminar, fíjense lo que dice el apóstol San Pablo en el verso último, el 11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Para que, el propósito, la razón, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. ¡Qué verdad más gloriosa! ¡Qué verdad más gloriosa! Por eso San Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. Y si tenga que morir, como va a expresar aquí en los versos que no hemos leído, pero sí es importante que nosotros lo reconozcamos, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, pero no destruidos, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Entonces, por último, su vida en nosotros. Es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, dice el apóstol. Pero también dice, con Cristo estamos juntamente crucificados, escribiendo a los cristianos de Gálatas. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Y sabe lo que dice el apóstol San Juan? En la carta primera de sus 3 últimas cartas, San Juan dice en el capítulo 1 de Primera de San Juan, versículo 6 del capítulo 2:6 de Primera de San Juan. El que dice que permanece en él, usted y yo, debe andar como él anduvo. ¡Qué verdad más desafiante! ¡Qué verdad más comprometedora para nosotros! El que dice que permanece en él debe andar, caminar, vivir, conducirse como él anduvo. De modo que Dios nos bendiga. El testigo fiel de Jesucristo considera la voluntad del Señor, de su Señor. Considera su verdad. Cuando él dijo, escudriñad las Escrituras, ellas dan testimonio de mí, y en ellas os parece que tenéis la vida eterna. En tercer lugar, somos sus voceros. En cuarto lugar, somos sus vasos frágiles. Pero en quinto lugar, la validez del Evangelio es a través de nosotros, es porque la excelencia del poder es de Dios. Esa es la validez de ese testimonio que usted y yo daremos. En sexto lugar, la victoria, el camino del Calvario. Y por último, la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Dios nos bendiga. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos en esta preciosa noche por tu palabra,
Señor, tu palabra es la verdad. Tú dijiste, Señor, que tu palabra no volverá vacía, que producirá los frutos para los cuales tú la has enviado. Amado Señor, bendice a cada oyente de este mensaje. Que tu palabra realmente sea aplicada por tu Espíritu Santo que la inspiró. No nuestras palabras, como el apóstol San Pablo. No era un palabrero, era un siervo de la palabra. Y amado Señor, aplica pues tu palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y entonces, nuestra vida, estamos dispuestos a honrarte y glorificarte a ti. Amado Señor, gracias, porque tu palabra es viva y es eficaz. En Cristo Jesús, con la comunión de tu Espíritu Santo, te damos gracias por el privilegio que tenemos de ser testigos de nuestro amado Señor Jesucristo, y quien dio su vida y, Señor, nos exige a nosotros también dar nuestras vidas a Él y al prójimo. Con la comunión de tu Espíritu Santo, así hemos orado, agradecidos. Amén.